Buenos días. Como parte de las actividades de los foros de historia y de música del Ateneo Escurialense, me complace presentar esta charla sobre historia de la música que hoy dedicamos a la antigüedad. Gracias a la labor de los investigadores y al incesante trabajo de la arqueología, nos han llegado testigos de los acontecimientos que han ido tejiendo nuestra historia y en que la música y la creación de instrumentos musicales han estado siempre presentes. Nuestro ponente de hoy es Abelardo Rubio, que nos propone recorrer 5.000 años de historia y su música en las civilizaciones de nuestro entorno más cercano: Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Muchas gracias y cuando quieras, Abelardo. Pues muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todos. Cuando Mercedes me sugirió preparar una charla sobre la historia de su música, pensé que se trataba de algo muy amplio para abordar en poco más de una hora. De modo que para abarcar algo tan extenso, lo que le he propuesto es hacer un ciclo de charlas por etapas históricas. En esta primera nos vamos a referir a la antigüedad. Solía titular mis charlas Música e Historia precediendo al tema de que trataran. Lo hacía porque creo que no se puede separar la música del contexto histórico en que se escribió. Estas charlas eran más música que historia. Esta vez es distinto. Será más historia que música. Serán más de 3.000 años de recorrido, en poco más de hora y cuarto, de modo que me voy a limitar a ir dando pinceladas histórico-musicales. La historia se ceñirá a lo documentado. La música, salvo excepciones, será el producto de composiciones actuales escritas según lo poco o mucho que los estudiosos conocen de esas épocas e interpretadas con reproducciones de instrumentos descubiertos gracias a la incesante y valiosa labor de la arqueología. ¿Dónde empezamos? Pues si es con la escritura como comienza la historia narrada, empezaré la charla con el primer momento del que tenemos testigos de escritura en nuestro entorno, en el mundo cercano al Mediterráneo. ¿Sonarían así un bansuri y una lira de Ur hace unos 5.000 años? El nacimiento de la escritura es un tema de continuo estudio. Admitamos que en el mundo mediterráneo y sus cercanías aparece Mesopotamia con la cultura Uruk hace unos 5.500 años, primero como escritura ideográfica, pictogramas, y poco después, en cuneiforme. La expansión de la cultura de Uruk dio lugar a las ciudades-estado del período arcaico sumerio, Ur, Lagash, Nippur, Larsa, situadas en el sur de Mesopotamia. Sumeria fue el inicio, pero la usurpación de Sargón, que era de Akkad, supuso la conquista de las ciudades y la expansión del imperio acadio. No obstante, los sumerios mantuvieron su cultura, lo que dio lugar a su renacimiento en el período Ur III, en que comenzaron a nombrar a sus reyes como de Sumer y Akkad. De los sumerios nos ha llegado mucha literatura que incluye una inmensa colección de himnos dedicados a dioses, reyes, templos, héroes, ciudades y a fenómenos naturales. Y sabemos que contaban con una amplia variedad de instrumentos de cuerda, viento y percusión. En 1929, el arqueólogo Leon Arguli encontraba en la ciudad antigua sumeria de Ur el estandarte de Ur, de unos 4.600 años de antigüedad. El estandarte tiene dos caras, una dedicada a las escenas de guerra y otra dedicada a la paz. En la cara de la paz aparece la música acompañando a la celebración de la victoria. Como parte de ese descubrimiento, en las tumbas de Ur se encontraron 4 arpas que se consideran los instrumentos de cuerda pulsada más antiguos de nuestra historia. La que suena es una arpa construida a imagen de estas. Estos testigos instrumentales nos permiten pensar que muchos de los himnos se cantaban
o declamaban en rituales, efemérides o fiestas acompañados de música. De hecho, la primera noción de escritura musical descubierta es una tablilla de arcilla con instrucciones musicales para acompañar un himno dedicado al rey sumerio Lipit-Ishtar. Esta alusión es muy breve, tan solo un par de intervalos y una escala musical, pero es la notación musical más antigua que conocemos, tiene unos 4000 años. Tras el período Ur-III se inicia el primer imperio babilónico que se extiende desde la ciudad sumeria de Babilonia durante el reinado de Hammurabi. A este le siguió un periodo de dominación asiria, tras el cual resurgió el neobabilónico, que se prolongó hasta el 539 a.C., en que su último rey, Nabónido, cayó frente a Ciro II el Grande, que anexionó Babilonia al imperio persa. El imperio babilónico fue una época de gran esplendor en Mesopotamia. Se desarrollaron las leyes, cuyo testigo principal es el Código de Hammurabi, y las matemáticas, la arquitectura, el urbanismo y la astrología. Su literatura histórica gira en torno a la epopeya de Gilgamesh, soberano de Uruk y el más insigne héroe mesopotámico. La epopeya de Gilgamesh, en que también se describe el diluvio, está considerada la obra literaria más antigua que se conoce. Hace más de 4000 años, este pastor-cantor de la antigüedad sumeria tañía su guiscudi o pandur, una especie de laúd de mástil muy largo y 3 cuerdas que acompañaba su voz cuando probablemente entonaba la epopeya de Gilgamesh a orillas del Éufrates, en Uruk, por entonces la mayor ciudad de Mesopotamia. Gilgamesh y Enkidu derrotaron a Ubaba, el demonio guardián del bosque de los cedros, de los famosos cedros del Líbano. Voy a leer un fragmento. Gilgamesh tuvo un sueño y Enkidu le dijo: tu sueño significa que tu destino es ser rey, pero no inmortal. Sé por tanto justo con los que te sirven, sé justo ante los ojos del dios Shamash. Usa tu poder para liberar y no para oprimir. Gilgamesh reconsideró su vida y descubrió que no había cumplido con su destino. Por ello dijo a Enkidu: debo ir al país de la vida, a donde crecen los cedros, y debo escribir mi nombre en una estela en donde están escritos los nombres de aquellos que merecen gloria. Y de esta época nos ha llegado la notación musical completa más antigua que se conoce, el himno de Ugarit, dedicado a la gran diosa Nikal, esposa del dios de la luna. Es la música que está sonando.
Este himno es el único que nos ha llegado más o menos interpretable de los 36 conocidos como cantos hurritas, escritos en cuneiforme en tablillas de arcilla que se encontraron en las excavaciones del Palacio Real de la ciudad de Ugarit, la actual Ras Al-Khaimah, en Siria. La parte superior de la tablilla del himno de Nikal corresponde al texto y la inferior a la notación musical que incluye indicaciones para su interpretación por un cantante acompañado de una lira de 9 cuerdas llamada Sammun. Aquí suena solamente la lira. Hay 3 interpretaciones del himno, ya que está escrito en el idioma hurrita, que es bastante distinto a los dialectos semíticos, y al ugarítico, que es el que aparece aquí. La transcripción que suena se debe a Anna Drafon-Kilmer, profesora emérita de asiriología de la Universidad de California. En las tablillas aparece una alusión que dice: esta es una canción de tonalidad Nikibli transcrita por Hammurabi. Lo más sorprendente es que los himnos están escritos en una escala diatónica descendente de 7 notas. Nuestras escalas diatónicas actuales también tienen 7 notas. Los hurritas eran un pueblo procedente de Armenia que se estableció durante el segundo milenio antes de Cristo al norte de Mesopotamia, hoy territorio kurdo. Su principal identidad fue el conocido reino de Mitanni, en el siglo XV antes de Jesucristo. Sigamos con la historia. Como dicho, la caída de Babilonia fue debida a la conquista de Ciro II el Grande, que anexionó su territorio al imperio persa. Finalmente, 200 años más tarde, Mesopotamia como parte de ese imperio caía con Darío III bajo el dominio griego frente a Alejandro Magno en la batalla de Isos. Desde ese momento, en el imperio aqueménida se comenzarían a refundir las culturas griega y la de Oriente Próximo. Las ciudades-estado de Mesopotamia hicieron de puente entre el área mediterránea y la indostánica. Por allí pasaron numerosos pueblos que fueron depositando sus influencias, contribuyendo a una floreciente cultura en la que la música ocupó un lugar importante en el ámbito del culto religioso, pero también en el social, en la celebración de festividades y también en la relación con efemérides políticas y de guerra. Las culturas mesopotámicas fueron con las orientales pioneras en la música y en la creación de instrumentos. Su influencia se extendió por Fenicia, Egipto, Arabia, Grecia y la India. En algunos casos, esa influencia fue recíproca. Los testigos que nos han llegado muestran una instrumentación muy amplia, de cuerda a la gran lira o quítara, sumeria, el arpa, el laúd o pandur, instrumentos de viento, flautas, chirimías dobles sumerias con tubos de plata, las trompetas rectas y en espiral asirias e instrumentos de percusión, sonajas, sistros, campanas, platillos, timbales y tambores de diversos tamaños. Las imágenes de los bajorrelieves muestran que los músicos, considerados por cierto personas de gran prestigio, se agrupaban en pequeñas orquestas. Por ejemplo, en la Biblia se describe la orquesta de Nabucodonosor II, compuesta de trompetas, flautas, oboes dobles, liras y arpas. Con Egipto empiezo también por la escritura. El término jeroglífico procede del griego, significa grabados sagrados. La escritura jeroglífica surgió en Egipto hacia el año 3200 a.C. y fue utilizada durante más de 3500 años. Según la historia escrita por Manetón, sacerdote egipcio del dios Serapis de la época tolemaica, y según evidencias arqueológicas, la historia de Egipto como estado unificado comienza alrededor del 3050 a.C. con Menes o Narmer.
A Narmer se atribuye la unificación del Alto y el Bajo Egipto. Él fue el rey con que se inicia la primera dinastía en el periodo arcaico, con la fundación de la capital en Memphis. La paleta de Narmer es la placa conmemorativa del suceso. Su posible significado indica la preeminencia del Alto sobre el Bajo Egipto. En el anverso, el rey con la corona del Alto Egipto golpea al vencido, representado con el cabello rizado y barba, quizá poblador del delta de origen libio o asiático. Mientras Horus, que simboliza la divinidad del rey, está posado dominando los papiros, símbolos del Bajo Egipto, lo que significa la conquista del delta. En el reverso, el rey ya aparece con la corona del Bajo Egipto y avanza hacia sus enemigos decapitados, y debajo de él dos serpopardos de cuellos entrelazados simbolizan la unión de las dos tierras. A partir de Narmer, la antigüedad egipcia nos presenta una historia de más de 3000 años en que la música estuvo siempre presente. Pero incluso hay evidencias anteriores. El testimonio más antiguo que se tiene es la representación de una danzarina datada en el 4800 a.C., lo que se remonta al Neolítico. No es esta danzarina, es otra de la cual no he podido encontrar una imagen. En Egipto la música era de gran importancia en los rituales de los templos como medio de comunicación con los difuntos y como remedio terapéutico, productor de bienestar y de alegría. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna forma de notación musical del Antiguo Egipto, aunque se conservan textos de plegarias que permiten pensar que los sacerdotes entonaban cantos mientras las sacerdotisas de Isis cantaban los solos. No habiendo notación musical, la música egipcia antigua que podemos escuchar son composiciones actuales que utilizan recursos similares a los que existieron. Aquí escuchamos música desarrollada por los compositores y musicólogos Rafael Pérez Arroyo y Michael Atherton. La música se transmitía oralmente de maestros a alumnos y así llegó hasta los cantores coptos. Los maestros guiaban a los alumnos con movimientos y posiciones de sus manos. Los primeros instrumentos de los que tenemos referencia en Egipto son de viento, el seba, el arbul y la flauta vertical. Aquí suena el arbul. Y esta es una flauta vertical, representada en este relieve. Volvemos a la historia. Al periodo arcaico le siguió el Imperio Antiguo, cuyos testigos más representativos son las pirámides, entre las que destacan la pirámide de Zoser y las pirámides de Giza, cercanas a Memphis. La pirámide escalonada de Zoser es la tumba del faraón Zoser de la tercera dinastía. Según Manetón, fue edificada por Imhotep hacia el 2650 a.C. La pirámide se encuentra dentro del recinto necrópolis de Saqqara, al sur de la ciudad de Memphis. Imhotep es una de las figuras más destacables de toda la historia antigua. Está considerado como el primer científico conocido y además de médico era ingeniero, arquitecto, escultor, astrónomo, sumo sacerdote, tesorero, primer ministro del rey y un largo etcétera. Los egipcios consideraban a Imhotep como el dios de la medicina y la sabiduría. No lejos de Saqqara se encuentra la necrópolis de Giza,
En ella se alzan las famosas pirámides construidas por los faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Micerinos, y la esfinge de Giza, esculpida sobre un montículo de roca caliza. En el Imperio Antiguo aparece el sistro, un instrumento musical de percusión de carácter sagrado originario de allí, de Egipto. El sistro se utilizaba en danzas y ceremonias religiosas dedicadas a la diosa Hathor, Bastet e Isis. La diosa Hathor representa en la mitología egipcia el concepto de lo femenino, la sexualidad, la fertilidad y el amor, pero también simboliza la música y la danza. El sistro se ha utilizado durante milenios. Aquí lo vemos en una versión de Isis del periodo romano-egipcio. A su sonido se atribuye la propiedad de alejar las fuerzas negativas y atraer a los buenos espíritus. Tras el Imperio Antiguo, sobreviene el primer período intermedio, una época de caos de unos 130 años que termina cuando el príncipe tebano Mentuhotep II de la dinastía 11 reunifica el país y comienza el Imperio Medio, con la capital en Tebas, que durará unos 300 años. En este periodo aumenta el culto a los dioses tebanos, sobre todo a Amón. Cada ciudad tenía su tríada de dioses. En Tebas era Amón, Mut y Nonsu, es decir, el padre, la madre y el hijo. Durante el Imperio Medio, en las ceremonias religiosas adquiere gran importancia el canto de los sacerdotes. La voz humana se considera el mejor medio para contactar con la divinidad. En estos años aparece el med, una especie de clarinete con dos tubos paralelos de caña provistos ya de unas lengüetas. Y evoluciona el arpa angular, que aquí aparece y que proviene de los últimos años del Imperio Antiguo. El segundo periodo intermedio del Antiguo Egipto es una época en que el poder no estuvo bajo faraones autóctonos, sino bajo los llamados Hyksos, cuyos reyes integraron las dinastías XV y XVI. Los Hyksos establecieron su capital en Avaris, en el delta del Nilo. Pero al comienzo del siglo XVI a.C., una serie de reyes que gobernaban en Tebas emprendieron una guerra que acabó con la expulsión de los Hyksos del territorio egipcio. Finalmente Amosis consiguió tomar Avaris y expulsar definitivamente a estos aproximadamente hacia el 1550 a.C. Amosis I es considerado el iniciador de una nueva dinastía, la dinastía XVIII, que fue la más brillante de la historia egipcia. Con Amosis se reunificaría Egipto y comenzaría el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo se prolonga durante 500 años y comprende las dinastías 18 a 20. Es la etapa de mayor esplendor y de máxima expansión territorial, Nubia por el sur y por el norte territorios de Oriente Próximo. Los faraones del Imperio Nuevo fueron los monarcas más poderosos. Fueron nada menos que 32, entre los que citó los nombres más conocidos: Tutmosis 1 a 4, Amenofis 1 a 4 y Ramsés 1 a 11. Cabe también destacar a Hatshepsut, cuyo nombre significa la primera de las nobles damas, sucesora de Tutmosis II y primera mujer faraón, y desde luego a Akenatón, Amenofis IV. Akenatón es especialmente célebre por impulsar grandes transformaciones religiosas orientadas al monoteísmo. El culto oficial del Estado se dedica al dios Atón personificado en el sol, aboliendo el predominante culto a Amón. Este cambio tuvo grandes consecuencias religiosas, pero también sociales. Akenatón construyó una nueva capital, la actual Amarna, consagrada a Atón, en que residió con su esposa real, su gran esposa real, Nefertiti. Este periodo es el conocido como Armaniense.
Como vemos, la estética artística sufrió una transformación muy importante durante este periodo. Asimismo, Tutankamón, yerno o probablemente hijo de Akenatón, es célebre no especialmente por su labor como faraón, pero sí debido al descubrimiento de su tumba intacta por el arqueólogo Howard Carter. En el Imperio Nuevo, durante las dinastías 18 y 19, se construyeron los templos más impresionantes de Egipto, Luxor y Karnak, ambos situados en la antigua Tebas y consagrados a Amón-Ra y a otros dioses. La llamada Avenida de las Esfinges, con cabeza del faraón Amenofis III y cuerpo de león, se extendía unos 2 kilómetros y unía estos dos templos. Y durante el reinado de Ramsés II se excavaron en la roca los templos de Abu Simbel, dedicados al faraón y a su esposa Nefertari, para conmemorar su supuesta victoria en la batalla de Kadesh contra los hititas y así mostrar su poder a sus vecinos los nubios. Es importante mencionar el Valle de los Reyes como la necrópolis del Imperio Nuevo y la más importante del Antiguo Egipto. Está cercano a Tebas, al lado oeste del Nilo, simbolizando el ocaso como el final de la vida en la tierra. Y no lejos de allí se encuentra el Valle de las Reinas, también parte de la necrópolis tebana del Nuevo Imperio. Durante el Imperio Nuevo, las incursiones egipcias hacia Oriente Mesopotámico permitieron incorporar nuevas costumbres artísticas y nuevos instrumentos musicales que procedían de esas regiones. El sonido de las trompetas egipcias, Sneb, acompañaba las campañas militares siempre. Y gracias en parte a estas incursiones y a la colaboración con el mundo griego, las culturas influyeron mutuamente en la construcción de instrumentos. Por ejemplo, el que suena es un aulos o oboe doble griego, parecido a la chirimía que aparece en los relieves mesopotámicos y a la que aparece en las pinturas egipcias. El arpa de caja baja fue uno de los instrumentos de mayor evolución, llegando a medir 2 metros de altura e incorporar más de 12 o 18 cuerdas. El arpa en sus distintas formas era el instrumento más representativo de la música del Antiguo Egipto. Acompañaban a melodías y voces, a rituales y danzas varios instrumentos de percusión, el mencionado sistro, los palos de entrechocado de sonido agudo a modo de palmas, los crótalos, las panderetas y el tambor de marco, entre otros. Para finalizar voy a referirme al Libro de los Muertos, un texto funerario con sortilegios mágicos que el sacerdote recitaba para ayudar a los difuntos a superar su viaje,
a través del inframundo. El difunto, montado en la barca de Re, emprendía un viaje subterráneo desde el oeste hacia el este, enfrentándose a seres peligrosos, atravesando un laberinto y la sala de la doble verdad, donde nada menos que 42 jueces evaluaban su vida. Como acto final tenía lugar el juicio de Osiris. En un plato de la balanza, sostenida por Anubis, se ponía el corazón del difunto, en el otro una pluma de avestruz, Maat, que simbolizaba la justicia. Tot, el escriba, con cabeza de ibis, anotaba el resultado. La balanza en equilibrio demostraba que el fallecido había llevado una vida ejemplar, entonces Anubis lo llevaría ante Osiris y encontraría su sitio en el más allá. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, la temible bestia Mit, la devoradora, lo engulliría y haría desaparecer para siempre. El tercer periodo intermedio discurre durante más de 400 años. Egipto se ve dividido en dos unidades políticas, una dirigida desde Tanis y otra desde Tebas. Al final, Esarhadón, nieto de Sargón II, rey de Siria, invade Egipto, campaña que continuaría Asurbanipal. Cuando Asurbanipal abandona Egipto, el poder comienza a concentrarse en torno a uno de los mandatarios del delta, Psamético I. Da así comienzo el periodo tardío. Psamético I funda la dinastía 26, la primera dinastía saíta. Este periodo tardío vive la prosperidad de las ciudades del delta que atrae a comerciantes griegos y carios que introducen el uso de la moneda en Egipto. Pero también se vivirán continuos enfrentamientos contra Babilonia, Asiria y Persia. Finalmente se produce la ocupación persa por Cambises II, que reinará como faraón. Esta es la época en que en Grecia se aliaban Atenas y Esparta y se producía una alianza greco-egipcia contra el enemigo común, Persia. Aún así, la independencia de Egipto volvía a caer con el emperador persa Artajerjes III. Esta reconquista duraría poco. 11 años más tarde, Alejandro Magno invadía el imperio aqueménida, entraba a Egipto y obligaba al sátrapa que lo gobernaba a rendirse. Egipto iniciaba así su periodo helenístico macedonio, seguido del tolemaico tras la muerte de Alejandro. El periodo tolemaico se extiende en dos dinastías, con faraones de origen griego, hasta su declive a partir de Ptolomeo V. La guerra, las disputas por el poder, la injerencia de Roma debilitan la estabilidad del país. Todo acaba con la conocida historia que se inicia con la llegada de Julio César a Egipto en persecución de Pompeyo, la proclamación de Cleopatra como reina de Egipto, el asesinato de Julio César cuando vuelve a Roma y la creación del segundo triunvirato. La derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Aquio y el suicidio de ambos termina con la identidad del imperio egipcio como tal. Egipto se dirigirá a un nuevo destino como provincia romana bajo el dominio absoluto del naciente emperador Octavio César Augusto. Iniciaré la historia de Grecia hablando de las culturas que preceden a la época clásica. Es el periodo prehelénico que abarca desde el tercer milenio a.C. con las civilizaciones protohistóricas hasta el año 1200 a.C., en que comienza la época llamada Oscura. El espacio prehelénico griego se va extendiendo por las islas del Egeo y del Jónico, Creta y Chipre, por la Grecia continental y por las costas de Asia Menor,
del Mar Negro, de Sicilia y algo del Mediterráneo occidental. Es el periodo en que florecieron tres culturas: la ciclédica, la cretense o minoica y la micénica. La cultura cicládica se desarrolla hacia finales del Neolítico y la Edad del Bronce en las islas Cícladas del Egeo. Estas son muestras artísticas de esa cultura, ídolos femeninos y figuras lisas talladas en mármol. La gran cultura cretense o minoica surge en Creta en la Edad de Bronce Medio. La etapa más destacable es en la que se construyen los primeros palacios, siendo desde luego Knossos el más conocido e importante. En esos días se desarrolla la cerámica de Camarés y aparece la escritura minoica, que emplea el sistema llamado lineal A, y también la escritura jeroglífica. Estas escrituras solo se han podido descifrar en una pequeña parte. La cultura cretense experimenta importantes incrementos demográficos, grandes mejoras tecnológicas y avances en organización política, económica y social, así como un desarrollo intelectual y un gran auge del comercio marítimo. Este desarrollo provoca una mayor jerarquización social, lo que, unido a otros aspectos propios del entorno geográfico de Creta, facilita la consolidación de los sistemas estatales. La civilización micénica se desarrolla al final de la Edad del Bronce. Es la primera civilización avanzada de la Grecia continental. Los centros de poder surgen en el Peloponeso, en la Grecia central y en Anatolia, pero la ciudad más importante es Micenas. Los griegos micénicos introducen innovaciones en la ingeniería, la arquitectura, la infraestructura militar, mientras que comercian por el Mediterráneo como actividad esencial de su economía. El lineal B es el sistema de escritura micénico usado durante unos 500 años, predecesor del alfabeto griego. La Grecia micénica estaba constituida por una red de estados palaciales con rígidos sistemas jerárquicos, políticos, sociales y económicos. Los palacios más conocidos se excavaron en Micenas, Tirinto y Pilos. Son los herederos de los minoicos. Por cierto, hacia finales de la época micénica es donde se sitúa la guerra de Troya, que se narrará en poemas épicos, de lo que tan solo nos ha llegado la Ilíada de Homero, escrita casi 500 años después del legendario enfrentamiento. El mundo micénico es relevado por la llamada época oscura griega, un periodo de transición del que poco conocemos y que dará paso a la época arcaica. Convencionalmente, el inicio de la época arcaica se establece con la celebración de los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. Su final lo marca la revuelta de Jonia, cuando los griegos de la costa de Asia Menor piden ayuda a las ciudades de Grecia continental para frenar la expansión del imperio persa, lo que desembocará en las guerras médicas. La época arcaica supone una drástica ruptura cultural frente a la micénica, con cambios sociales y económicos y con avances en la metalurgia con el trabajo extensivo del hierro. Esos son los años en que se desarrollan las ciudades-estado, las polis, y aumenta la gran colonización griega que se extiende por todo el Mediterráneo, mientras también lo hacen los fenicios.
Como vemos, el mundo griego está muy fragmentado, pero a pesar de esto, los griegos van construyendo una identidad común frente a otros pueblos en sus manifestaciones culturales y artísticas y en su peculiar visión de la vida entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Durante la época arcaica ocurren las dos guerras de Mesenia y los gobiernos de los tiranos de las ciudades-estado, como Pisístrato y sus hijos. Pero también se vive un interés por la literatura y avance en la ciencia, las matemáticas y en la geometría y desde luego en la filosofía con los presocráticos, Homero, Tales de Mileto y Pitágoras. Y a Pitágoras se atribuye la creación de un instrumento musical, el monocordio, de una sola cuerda que acompañaba a la melodía al unísono y que se utilizó en estudios sobre afinaciones e intervalos. Monocordio tuvo muchas versiones en la historia, por ejemplo, la de Guido d'Arezzo en el siglo XI. Y seguimos hablando de música. La música de la antigua Grecia estaba presente en la vida íntima, en celebraciones, funerales y en el teatro. De ella nos han llegado fragmentos de los himnos de Apolo, las tablas de Alipio y esta coral que aparece aquí, de la tragedia de Orestes, original de Eurípides, que sonaría más o menos así. Por estos testigos sabemos que en la notación musical griega y después la grecorromana, las notas aparecían como símbolos sobre la escritura y para representar su duración se crearon signos convencionales basados en notas largas y breves. La primera composición musical completa que conocemos de la antigüedad griega es el Epitafio de Síquilos, una inscripción realizada en esta columna de mármol que Síquilos había hecho construir para la tumba de su esposa Euterpe. Fue encontrada cerca de Éfeso, en la actual Turquía, data del siglo I. Cuando la descubrieron como tal, estaba en una casa particular con una maceta encima. Ικόν ηλίθος-ημί, τήθης-ημί Σίκυλος εν θαμνήμης αθανάτου σήμα πολυχρόνιον. La composición ocupa una escala completa en el que hoy conocemos como modo frigio griego. Volvemos a la historia. La colisión entre el mundo griego y el gran imperio persa comienza cuando Ciro II el Grande conquista Jonia. 50 años después tiene lugar la revuelta de Jonia y la petición de ayuda a las polis para frenar la expansión del imperio persa, que ya he mencionado, momento que coincide con el inicio de la época clásica en Grecia. Este hecho desencadenaba 9 años más tarde las guerras médicas, dos de los momentos más significativos del eterno enfrentamiento entre Grecia y el imperio persa. De la primera guerra médica es de mencionar la victoria de Atenas sobre la expedición persa de Darío I en Maratón. Pero años después Jerjes entraba en Atenas y saqueaba y destruía parte de la ciudad. De la segunda, por supuesto, es de destacar la heroica batalla de las Termópilas encabezada por Leónidas, rey de Esparta, y la derrota de Jerjes en Salamina por la flota ateniense al mando de Temístocles. Tras esto y la posterior derrota en Platea, los persas se retiraban definitivamente de Grecia.
La época clásica es la de mayor esplendor e identidad de la cultura griega. Su periodo más destacable es el llamado siglo de Pericles, que ocupa las últimas décadas del siglo V a.C. Pericles supo rodearse de las personalidades más importantes del momento, fomentó las artes y las letras y realizó grandes obras públicas que mejoraron la calidad de vida en la ciudad. Con Pericles, Atenas alcanzaba un esplendor inigualable, de ahí que su figura histórica haya legado su nombre al siglo de oro ateniense, el cenit de la Grecia clásica. La escultura clásica alcanzaba cotas de perfección que la convirtieron en un modelo universal a imitar, perdurable en el tiempo. De mediados del siglo V recordamos a Mirón, Fidias y Policleto, y poco después a Escopas, Prasíteles y Lisipo. También la mayor parte de los edificios de la Acrópolis se levantaron durante la época de Pericles, tras su destrucción por Jerjes. Está en la puerta de los Propileos, que daba entrada al conjunto arquitectónico. En el centro estaba la gran estatua de bronce de Atenea, realizada por Fidias, a la derecha el Partenón, y más adelante y a la izquierda el famoso Alecteion, con su pórtico de las Cariátides. En la ladera sur de la Acrópolis se encuentran dos testigos de la importancia de las artes escénicas y la música en la Grecia clásica. El teatro de Dioniso, donde se estrenaron obras de Sófocles, Esquilo y Aristófanes, y al lado las ruinas del Odeón de Pericles. Es bien notoria, por supuesto, la influencia que tuvieron los clásicos en la filosofía universal. Sócrates, Platón y Aristóteles, considerados los padres de la filosofía occidental. Pero no todo era belleza y armonía en la Edad de Oro griega. Se vivían continuas guerras entre las ciudades-estado y sus núcleos de influencia. La guerra del Peloponeso enfrentó durante más de 70 años a las ciudades formadas por la Liga de Delos, que encabezaba Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. Esta guerra redujo a Atenas al sometimiento, mientras Esparta se establecía como el mayor poder de Grecia. La guerra destruyó ciudades enteras y llevó a Grecia a un estado de pobreza, y el país pasó de vivir la democracia ateniense a la oligarquía espartana. Unas 3 décadas después, Tebas, apoyada por Atenas, vencía a Esparta y lograba su hegemonía, que tampoco duraría mucho. Filipo II, rey de Macedonia, iniciaba una campaña contra las ciudades-estado que culminaba en la derrota de estas. Comenzaba así la preponderancia de Macedonia. Poco después, Filipo muere asesinado y su hijo Alejandro se hace con el poder. Alejandro III de Macedonia será Alejandro Magno, que cambiará el mapa de influencia griega en un reinado de tan solo 13 años. Primero ganará la hegemonía macedónica en Grecia y después lanzará su ejército contra el poderoso imperio persa en una guerra de venganza que culminaría con la derrota de Darío III en Isos. Alejandro Magno había recibido las enseñanzas de Aristóteles, según la leyenda, para pensar como un griego y luchar como un bárbaro. Además de rey de Macedonia, llegará a ser hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Media y Persia. Y volvemos a la música. Como ya he comentado, la música era esencial en la vida griega, como parte integrante de su cultura en festividades religiosas, celebraciones, ritos matrimoniales o funerarios y en el teatro. Esta es una reproducción de la quítara o cítara, uno de los instrumentos más utilizados en la Edad de Oro griega. Es una arpa de 9 cuerdas afinada más o menos en nuestra escala de si menor, que contaba con estos mecanismos redondos que vemos a los lados, que permitían modificar la tensión de las cuerdas y por tanto las tonalidades, ampliando muy significativamente la riqueza de los sonidos. Esta es una composición actual de Peter Pringle, utilizando este recurso.
Esta última diapositiva es romana. Roma ya está cerca. Alejandro muere en Babilonia poco antes de cumplir los 33 sin haber nombrado heredero. Su muerte marca el inicio del periodo helenístico, considerado como la transición entre el declive de la Grecia clásica y el alza del poderío romano. Tras su muerte, el poder del imperio de Alejandro queda en manos de sus generales en una lucha por la supremacía que conducirá al reparto del imperio en una serie de reinos, principalmente el Egipto tolemaico, el imperio seleucida y la Macedonia antigónida. Durante el periodo helenístico, la cultura griega incorpora las influencias de los pueblos orientales y el griego es la lengua común y principal vehículo de la expansión de la cultura helenística. La escultura alcanza cotas de perfección nunca vistas, dando paso a modelos más realistas, complejos, con obras de gran belleza y variedad escultórica, tanto exenta como ornamental. Las antiguas polis griegas han entrado en declive, pero son sustituidas por las modernas ciudades como Alejandría, Pérgamo y Antioquía. Este es el altar de Pérgamo que se conserva en un museo de Berlín. Pero de nuevo se produce la crisis que comienza con las guerras de Macedonia contra los romanos. Tras la derrota de Filipo V y Perseo, reyes de Macedonia, los territorios de ese reino se anexionan a Roma. Años después se produce la dominación romana de la Grecia continental con la caída de Corinto y la Liga Aquea. A esto le sigue una expansión imparable de Roma por el Mediterráneo y casi todos los reinos helenísticos son sometidos. Hacia Oriente, Roma invade parte de los territorios seleucidas. El Egipto tolemaico se convierte en una provincia romana, como ya he dicho, con la muerte de Cleopatra y Marco Antonio tras ser derrotados por Octaviano. Grecia ha caído, pero el esplendor e importancia económica de las ciudades griegas orientales y el papel dominante del idioma darán continuidad a la herencia helenística que será asimilada por el mundo romano. Será Roma quien lleve esta cultura a Occidente, la cultura greco-romana, sobre la que se fundamentará nuestra propia cultura. Mucha información, ¿verdad? Demos un repaso y veamos conjuntamente las tres civilizaciones: Mesopotamia, sumerios, inicio de la escritura, numerosos testigos de la importancia de la música y variedad de instrumentos, acadios, imperio babilónico, y de esos días nos ha llegado los cantos hurritas, que proviene del antiguo reino de Mitanni. Después nuevas expansiones y dominio del territorio por los asirios y los persas. Finalmente llega Alejandro, en una invasión en cierto modo vengativa, y todo queda bajo dominio griego. Egipto, que como Grecia siempre nos ha fascinado, comienza con la mítica unificación con Narmer, la aparición de la escritura jeroglífica y tras el periodo arcaico el imperio antiguo, quizá el más caracterizado de Egipto, las pirámides de Zoser y las pirámides de Giza.
Tras el Imperio Medio, el Imperio Nuevo es el de mayor esplendor y expansión territorial. Ahí están los nombres más conocidos: Tutmosis, Amenofis, Ramsés. En su antigüedad, Egipto vive numerosas invasiones provenientes de los pueblos asiáticos y finalmente la gobernanza de los persas en el período tardío. Pero llega Alejandro Magno, no como invasor, sino como libertador del dominio persa. En cuanto a Grecia, comienza en las islas con las culturas prehelénicas y tras la época arcaica llega la época clásica, marcando el cenit de la cultura cuya influencia llega con Alejandro con el helenístico a Oriente, a Egipto y después a Roma. Del siglo I tenemos la primera notación musical completa de la Grecia clásica, ya producida fuera de la Grecia continental, el epitafio de Síquilos. De nuevo comento que Egipto y Grecia siempre fueron simpatizantes, llegando a aliarse las ciudades-estado griegas con el Egipto faraónico contra su enemigo común, el Imperio persa. Si hablamos de música, la instrumentación sumeria es la pionera y se produce un continuo intercambio con aportaciones y variantes en cada civilización de los instrumentos de cuerda, pulsada, viento y percusión. ¿Qué ocurre a partir de este momento en que predomina el mundo griego alrededor del Mediterráneo? Ya ha avanzado algo, pero hay que contar más. En un cierto momento irrumpe Roma. Durante la época de la República se extiende por el Mediterráneo, domina la Grecia continental y las conquistas de Pompeyo inician la dominación de la Grecia asiática. Muy poco después, como ya he mencionado, Egipto se convierte en una provincia romana. Es el inicio de la Roma imperial que irá asimilando y adoptando cada una de estas herencias culturales de 3000 años. Para representar la historia de Roma debemos cambiar de escala. Hasta ahora nuestra representación de la historia cubría 4000 años, pero la fundación de Roma fue en el año 753 a.C. y su caída, la caída del Imperio Occidente, fue en el 476 después de Cristo. Ajustamos la escala para ver mejor las tres grandes etapas de la historia de Roma: la monarquía, la república y el imperio. Pero creo que no debemos hablar de Roma sin mencionar sus orígenes, la leyenda, y sin referirme a una civilización cercana de la que Roma heredó gran parte de su cultura: los etruscos. Cuenta una antiquísima leyenda helénica que Eneas escapó de la destrucción de Troya cargando sobre sus hombros a su padre Anquises y llevando de la mano a su hijo Ascanio. Según Eratóstenes, esto sucedía hacia el año 1184 a.C. 3 décadas después, Ascanio fundaba la ciudad de Alba Longa, cerca de los montes albanos, que sería la cabeza de la Liga Latina. 4 siglos después, Numitor, descendiente de Ascanio, subía al trono, pero era destronado y encerrado por su hermano Amulio, quien intentó erradicar la descendencia de este, acabando con las vidas de sus hijos varones y convirtiendo a su única hija, Rea Silvia, en virgen vestal con voto de castidad. Pero he aquí que el dios Marte se enamora de ella, la seduce y de esta unión se engendran 2 gemelos, Rómulo y Remo. Los gemelos eran posibles rivales de Amulio, por lo que ordenó su asesinato. Pero el encargado del infanticidio no pudo cometerlo y los abandonó en el Tíber. La corriente llevó la cesta con Rómulo y Remo a un lugar entre las colinas Palatino y Capitolio, y allí es donde los cuidó y alimentó la loba Luperca. Y allí los encontró el pastor Faustulo, que decidió con su esposa criar en secreto a los niños. Cuando crecieron, les reveló su verdadera identidad y ellos decidieron hacer justicia matando a Amulio y reponiendo a su abuelo Numitor en el trono de Alba Longa. Y sigue la leyenda: Rómulo venció a Remo y fue elegido rey por los habitantes de la zona. Tras este hecho, Roma fue fundada en abril de 753 a.C.
La ciudad se fue poblando y Rómulo promulgó leyes y eligió a los 100 primeros patres como senadores, cuyos descendientes serán los patricios romanos. Verdad o ficción, lo que sí es cierto es que la loba capitolina, que según la tradición y su estética es de origen etrusco, es una de las personalidades del mundo animal más representada en el mundo latino y en las monedas romanas. Por cierto, los amamantados Rómulo y Remo no son originarios de la obra, sino añadidos en el siglo XV. Del reinado de Rómulo cabe comentar sus continuos enfrentamientos, de los que salía victorioso. Primero con los sabinos, donde se sitúa el conocido rapto de las Sabinas, que Luis David inmortalizó en este cuadro. Y después con los etruscos, aunque es verdad que los enrevesados hechos se exponen de forma muy distinta por los historiadores Tito Livio y Plutarco. Finalmente, tras 38 años de reinado, a sus 54 de edad, según la leyenda, Rómulo fue ascendido a los cielos por una tormenta o un eclipse. Después los romanos lo elevaron a deidad. Pero, sin embargo, parece que lo más probable es que, habiéndose convertido en un déspota autoritario, fuera asesinado por los patres y su cuerpo hecho desaparecer. Tras un año de interregno, Numa Pompilio es elegido rey y a Pompilio le suceden Tulo Hostilio y Ancomarcho, de origen latino y sabino respectivamente. Los tres siguientes, últimos reyes de Roma, fueron etruscos. Tarquino el Soberbio fue destronado por un golpe palaciego como reacción a la violación por parte de su hijo de Lucrecia, una joven patricia que, a raíz de ello, se suicidó. La nobleza romana expulsó a los tarquinios y se juró que nunca volvería a ser una monarquía, y así fue. Con el exilio de Tarquinio el Soberbio daba comienzo la república con dos cónsules, Lucio Julio Bruto y Lucio Tarquinio Colatino. La ciudad de Roma estuvo casi durante 2 siglos sometida al mundo etrusco. La expansión etrusca se producía a partir del año 750 a.C., llegando a dominar por el sur hasta Nápoles y hasta territorio galo, véneto y ligur por el norte. Hacia el siglo VIII a.C. tiene lugar la máxima expansión etrusca en la península, que también se reparte con griegos y cartagineses las colonias costeras del Tirreno y del Jónico. Roma es tan solo una ciudad integrada en territorio etrusco. De los etruscos no tenemos documentación original, sino a través de fuentes griegas y romanas, y restos arqueológicos hallados sobre todo en sus necrópolis. Su idioma se ha logrado descifrar solo parcialmente, siendo posiblemente anterior al griego y al latín. El interés por la cultura etrusca surge en el Renacimiento toscano, en que Cosme de Medici empieza a coleccionar obras de arte etrusco y los nobles florentinos reivindican ser legítimos herederos de la cultura etrusca. Los restos hallados muestran una civilización muy avanzada, de gran prosperidad y extraordinario nivel cultural, amantes del arte y del lujo, de la música, la diversión y los espectáculos públicos. Las féminas etruscas gozaban de más libertad que las griegas y las romanas. Las de clase alta sabían leer y escribir, practicaban deporte y ostentaban una posición social muy igualitaria a la de sus maridos. Por otra parte, los etruscos eran temidos guerreros y una potencia naval de primer orden, pero eran a la vez excelentes artesanos, herederos de la maestría griega, y elaboraban productos de gran refinamiento, sobre todo orfebrería y desde luego terracota. Aunque compartían una identidad como pueblo y su lengua y religión, habitaban en ciudades-estado independientes y no formaban una nación unitaria, sino una especie de federación, y esta fue su debilidad. Cuando se exilió a Tarquinio el Soberbio, Roma y el pueblo etrusco siguieron caminos muy enfrentados.
declive de la civilización etrusca se iniciaba con la victoria de Roma sobre la ciudad de Clusio, sin que ninguna otra ciudad etrusca reaccionara. A partir de ahí, la República de Roma fue atacando una a una todas las ciudades etruscas, hasta dominarlas, arrasarlas y reedificarlas después como romanas. El golpe de gracia fue conceder la ciudadanía romana a los etruscos y convertir su territorio en parte de la Regio Séptima romana, con el nombre de Etruria. De esta forma, la identidad etrusca como pueblo se fue diluyendo y su civilización desapareció, pero no su cultura, que fue asimilada por Roma. Roma amplió el carácter lúdico de la música como acompañante de fiestas profanas y espectáculos populares. Desde sus comienzos fue asimilando la música de los pueblos del cercano oriente, de Egipto, de Grecia y muy especialmente del pueblo etrusco, que también recibió la herencia griega y apreciaba enormemente la música. Roma fue adoptando las actuaciones de los ludiones e histriones, actores de origen etrusco que bailaban al ritmo de las tibie y el aulos. En los espectáculos públicos se utilizaron instrumentos de viento cada vez más grandes y de mayor sonoridad, como evolución de los existentes. Los romanos trabajaban muy bien el metal. Ya durante el reinado de Servio Tulio se instruyeron grupos de músicos en las milicias romanas que utilizaban el corno y la tuba o bocina y el litus, con funciones tanto ceremoniales como para comunicar órdenes militares en campo abierto. Por ejemplo, el corno y la tuba sonaban al unísono, significaba atacar con todos los efectivos. Volviendo a la historia y a Roma, voy a mencionar brevemente lo más relevante del resto de su historia, la República y el Imperio. En los primeros años de la República, Roma y Cartago eran las dos principales potencias del Mediterráneo. La hegemonía marítima fue el detonante del inicio de las guerras púnicas, 3 periodos que acabaron con la destrucción del mundo cartaginés bajo el dominio de Roma. Cabe destacar de la Segunda Guerra Púnica una de las hazañas más famosas militares de todos los tiempos, el cruce de los Pirineos y de los Alpes por Aníbal, el general cartaginés, con su ejército que llevaba 38 elefantes de guerra. Aníbal entraba así por el norte de la península itálica y lograba continuas victorias en Tesino, Trevia, Trasimeno y Cannas, pero aunque mantuvo un ejército en la península itálica durante más de 10 años, no llegó a entrar en Roma. Parte de la Segunda Guerra Púnica se libró en nuestra península. La entrada de Escipión el africano por Ampurias fue el inicio de la caída de la influencia cartaginesa en la costa y sur peninsulares. Enseguida cae Cartago Nova y Roma domina el sur. Poco después, Aníbal deja Italia y vuelve a Cartago, donde es derrotado por Escipión en la batalla de Zama. Es el inicio de la caída definitiva del mundo cartaginés, que remata el joven Escipión Emiliano, hijo adoptivo de Escipión, venciendo a Asdrúbal. La imparable República Romana se extiende por Oriente y el norte de África con las conquistas de Pompeyo. Después se forma el primer triunvirato, mediante la alianza de los 3 grandes líderes romanos del momento, Pompeyo, Craso y César. Y en estos años es cuando César conquista la Galia, que lo eleva a la fama en Roma y despierta la envidia de Craso y la desconfianza de Pompeyo, llevando a una guerra civil entre Pompeyo y César. Del resto ya he hablado brevemente cuando me refería a Egipto. César vence, persigue y mata a Pompeyo y es asesinado tras su vuelta a Roma. A la muerte de César se forma el segundo triunvirato entre Marco Antonio, Octaviano y Lépido, pero estallan una serie de guerras civiles, entre ellas el enfrentamiento de Antonio y Octaviano.
La derrota en Aquio de Marco Antonio y Cleopatra por el ejército de Octaviano en las costas de Grecia marcará el inicio de la época imperial romana. Y volvemos a la música. La caída de Corinto y la Liga Aquea marcaba la dominación romana en Grecia y se producía la afluencia a Roma de intelectuales griegos muy solicitados por las clases pudientes para la educación de sus hijos. Roma valora la música como arte personal y la incluye en su sistema educativo. Los Gracos, Tiberio y Cayo Sempronio en el siglo II a.C. ya enviaban a sus hijos a escuelas de música y danza. Después, durante el Imperio, la música se integra en las enseñanzas superiores. Los instrumentos musicales se perfeccionan y aumentan en tamaño. Había liras como esta, que había que transportar en carros. Pero además del carácter educativo, privado y para disfrute sensual, Roma proyectó la música hacia fines culturales, épicos, guerreros y en los rituales. En los teatros romanos se representaban comedias al estilo griego. Había partes recitadas y otras cantadas, acompañadas de la lascivia, la cítara y la percusión. Formaron auténticas compañías teatrales, la Sinfonie, que escenificaban el mimo y la pantomima. Y en Cádiz, la actual Cádiz, se sitúan en el siglo II, referencia a las pules gaditanas, que aquí se representan muy parecidas en estas pinturas de Pompeya, que destacaban por sus cualidades sensuales como instrumentalistas y bailarinas. Además era habitual ver en las calles las actuaciones de los loculatores o acróbatas romanos a los que acompañaban siempre a los músicos. Eran los precursores de los juglares medievales. Y destacaba como instrumento el hidráulis, de origen griego, siglo III a.C., que funcionaba con estos receptáculos llenos de agua y un teclado. César Augusto será el vencedor de todas las guerras civiles, acabará con la República y formará un gobierno centrado en un mando único, el emperador. Durante el imperio, la estabilidad política dependerá del perfil y carácter de los emperadores pertenecientes a las distintas casas nobles, las dinastías Julio-Claudia, Flavia, Antonina y Severa, que alternarán periodos de paz y prosperidad con otras épocas de crisis. Roma había alcanzado con Trajano la máxima expansión territorial del imperio, pero con Septimio Severo entraba en un periodo distintivamente militar, tras lo cual sobreviene la conocida crisis del siglo III, un periodo de luchas internas por el poder donde los emperadores eran nombrados por sus legiones. Roma parecía aproximarse a su fin en la época que conocemos ya como Antigüedad tardía. Desde Caracalla, el derecho de la ciudadanía romana se extendía a todos los habitantes libres de las provincias del imperio, pero Roma vivía una época de crisis y su imperio parecía comenzar a desmoronarse. Las reformas de Diocleciano, sobre todo la tetrarquía como régimen de gobierno, ayudaron a mantener el imperio. Otro gran cambio histórico fue la implantación del cristianismo niceno como religión oficial del Imperio Romano, que tuvo lugar con el edicto de Tesalónica por Teodosio I, que fue una consecuencia del primer concilio de Nicea, 55 años anterior, a su vez precedido por el edicto de Milán de Constantino, que establecía simplemente la libertad de culto. El catolicismo supuso un antes y un después en lo religioso y en lo político, desarrollando las bases del poder que fue adquiriendo la Iglesia en todo el imperio. Con Teodosio el imperio iniciará su viaje hacia un nuevo destino. Como sabemos, antes de morir, Teodosio fracturó el imperio dejándolo a sus dos hijos. Arcadio gobernó en Oriente con capital en Constantinopla y Honorio en Occidente con capital en Milán, que después trasladó a Rávena. Oriente perdurará 1000 años, pero el imperio de Honorio será destruido apenas 80 años después de la división. Las tribus que vivían fuera de los límites del imperio lo someterían a continuas invasiones y el imperio de Occidente quedaría fragmentado en los reinos germánicos.
Con la caída del imperio, la influencia política de Roma desaparece de Occidente, pero no su cultura, que es parte de la nuestra y que se irá mezclando con otras culturas, lenguas, realidades y leyendas. Con la caída del imperio, la notación musical grecorromana desaparece durante más de 500 años, en la Alta Edad Media, hasta su reaparición en pergamino o papel en el siglo IX. Aún así, el legado musical de la antigüedad no se perderá. La música continuará y se diversificará pasando boca a oído en las calles, en el ámbito privado y en los espectáculos públicos, pero sobre todo en los templos. La música había tenido un papel muy importante en la vida religiosa romana. Los sacerdotes arbales y salios practicaban el canto solístico y coral monódico en el culto a Ceres y Marte. Este canto es el predecesor del canto llano medieval, del canto gregoriano. También había cantos épico-históricos y los que acompañaban a los funerales, el neni. Saxa ferasque lira movit, Rhodopeus orbeus, Tartareosque lacus, tergeminunque canem, Saxa tuo canto, vindex justissime matris, fecerunt muros officiosa novos, quam vis mutus erat, voci favisse putatur, piscis, Arione fabula nota lire. Roma será el crisol donde se fundirán las formas musicales de la antigüedad que serán llevadas a todos los rincones del imperio. Este es el periodo histórico en que se realiza la caracterización de los sonidos del mundo mediterráneo antiguo. Y Roma será el puente entre la cultura clásica y la judeocristiana. El cristianismo romano recogerá el legado y lo mantendrá vivo en los templos, conformando el corpus musical litúrgico que ha llegado hasta nosotros. La historia y la música vivirán y escribirán nuevas páginas durante la Edad Media. Pero eso será quizá objeto de otra tarde y de otra charla. Du